Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de una iniciativa por la inclusión. Yo soy Agustín Pavía Frías, encargado de este espacio, y el día de hoy vamos a hablar de los trabajos que hacen muchas personas, organizaciones. No, no una persona con un solo hecho o que un día le interese hacer algo, sino una persona que tiene una visión estructurada y que para cumplirla se constituye o opera como una organización de la sociedad civil. Les voy a presentar a Edgar de la organización Amigos de México. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y cuéntame, Edgar, ¿cómo, cuál fue tu primer contacto de discapacidad o por qué decidiste hacer Amigos de México? Mi profesión es fisioterapeuta. Entonces, a partir de que, de hecho, un poco antes de iniciar la carrera, he estado en contacto con la discapacidad y hoy día el vínculo que tengo con ella es pues de familiares y amigos principalmente. Y bueno, en el ámbito profesional, inevitablemente actuamos con población en condición de discapacidad. Entonces, de ahí nace este interés, este involucramiento. Mu- Muy bien. ¿Y, y, y cuántos años tienes siendo terapeuta? Eh, 8 años aproximadamente, poco más, poco menos. Ok. Y de ese interés de terapeuta, ¿qué hizo que te cambiaras a hacer como un movimiento asociativo para inclusión de personas con discapacidad? La pandemia, si bien se dice que las crisis son para reinventarse, evolucionar y adaptarse, la pandemia y esta interacción que empecé a perder con mis pacientes, involucrada la parte económica, es que me hizo pensar bastante en que la salud, al menos desde el ámbito, bueno, desde cualquier ámbito, pero personalmente desde la rehabilitación física, debe ser para todos y en todas direcciones, ¿no? No solo para quien puede pagar este tipo de servicios. Prácticamente ese es el origen de esta institución. Muy bien, y realmente nosotros aquí en el espacio entre todos precisamente era un espacio de reflexión derivado de la pandemia y como que bueno, no estamos haciendo las actividades, no podemos, ¿qué podemos hacer como interacción social a distancia? Ahora cuéntame, como organización, ¿cuáles son los objetivos o qué hacen? Tenemos dos objetivos concretos. Uno es apoyar desde la parte de la rehabilitación física a personas con discapacidad motriz y, bueno, involucrados en ello, pues inevitablemente hay que hablar de la inclusión, ¿no? Entonces tenemos programas que yo les llamo de activismo en pro de los derechos de las personas con discapacidad y aprovechando la pandemia, que la gente está en las pantallas, hemos invadido desde ahí este tema. Muy bien, y por cierto, cuando dices apoyos en rehabilitación física, es das los servicios de manera gratuita, lo das de manera diferenciada según necesidades económicas de la persona o, o, o precisamente cómo opera eso, además del área de inclusión y de promoción de derechos del aspecto social. Tenemos cuotas de recuperación y siempre creo que la segunda opción que diste, enfocadas a las necesidades y las posibilidades de las personas. Ok, sí, porque ya sé que siempre es es un servicio y cómo lo obtengo y cuánto cuesta. Siempre hacen esa pregunta, por eso te la pregunté. Si hay cuotas de recuperación, una vez que se ve la necesidad y si no, pues también se fija en base a las posibilidades para poder ayudar a las demás gentes como algo solidario. Y por cierto, ahorita que estás hablando de todas las acciones que haces en pantalla y por Zoom para promover la inclusión de personas con discapacidad, coméntame un poco más de esas actividades. Claro, tenemos dos programas. Uno se llama Café con Amigos
que es prácticamente invitamos a personas a que compartan su historia de vida, ¿no? Un enfoque motivacional. Y tenemos otro programa en donde invitamos usualmente a profesionales de salud que puedan abordar temas que le interesan en general a la población, pero sí tenemos cierto enfoque hacia la discapacidad. Sí. Y por cierto, las edades de las personas a quien les estás hablando, las personas con discapacidad, ¿son niños, niñas o más bien son adolescentes y ya jóvenes con discapacidad? De hecho, a todos, pero suelen llegar más adultos. Lo que sucede, creo que por el amplio alcance que tiene Teletón, es que la gente cuando piensa en un apoyo así piensa en niños, pero una población más vulnerable, por ejemplo, son los padres de familia, ¿no? Que proveían la casa, las madres tal vez, y también son una población sumamente que si en algún momento tienen un accidente y quedan con discapacidad, es un ingreso que se pierde y la familia queda totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, nos enfocamos en general al cuerpo de las personas, o sea, esto puede ser niños o desde niños hasta adultos mayores, pero sí hemos tenido una tendencia hacia los adultos, es lo que más se ha involucrado con nosotros. Sí, porque ahorita que me estás hablando pláticas con personas con discapacidad, bueno, de adolescentes hacia adultos y además que a las personas les interese temas de salud son de adultos. Por eso hice la pregunta y sí es cierto. Muchas veces uno piensa la discapacidad desde el punto de vista de el niño y rara vez las personas con discapacidad o otros profesionistas te pueden decir, oye, además del problema de salud, tienen el problema de transporte, tienen el problema de trabajo, tienen el problema como lo tienen cualquier otra persona, cómo se afronta Así es. desde el punto de vista médico. Por ejemplo, en mi caso es de, yo ya soy adulto y le pregunto a los terapistas cuando los veo, oye, me siento mal, es mi discapacidad. No, es tu vida de adulto. El efecto es secundario. Tú lo estás sintiendo Totalmente. por tu discapacidad, pero el efecto es todo lo que vivimos toda la gente. O sea, bueno, entonces ya realmente no puedo hacer nada por eso, gracias. Pero qué bueno que ya estamos hablando de eso. Pero al contrario, justo también se puede hacer algo porque es un problema que tiene cualquier persona con o sin discapacidad, ¿no? Y se puede abordar entonces desde donde sea. Sí, pero antes era, si yo me muevo más, si yo puedo hacer algo, voy a mejorarlo. Es de, no, tú no vas a poder hacer algo, más bien es de más terapia, más cuidado, más rehabilitación, es de, ya eres adulto, te tienes que cuidar, punto. Así es. Bueno, muy bien. Y además de eso, empezó en pandemia, y me imagino que mucho esto es por Zoom. ¿Cuántas personas han participado en las pláticas de café o en las pláticas de aspectos médicos y de rehabilitación? No tengo el número exacto de personas, pero el programa de Café con Amigos, que te digo es como motivacional, tenemos año y medio con él. Y el otro programa, yo creo que estamos rondeando casi el año, ¿no? El otro programa. Entonces tenemos este tiempo de que hemos trabajado con ello. O- a ver, realmente es mucho trabajo. Estás hablando de más de, ¿qué te gusta? 40 emisiones en dos programas. Estás hablando aproximadamente como de 100 capítulos. Más o menos, calculo que ese es el número de programas que tenemos. Además de lo que a uno se dedica, que es en tu caso la rehabilitación. Entonces, sí es mucho trabajo y es admirable que además de lo que dejas cómo cambias el mundo, cómo ayudas que todos los demás cambien y que la persona se empodere. De verdad agradezco esa función y que estás compartiendo aquí tu experiencia con nosotros. Sí, no, y gracias también al equipo, ¿no? Que respalda todo esto. Por ejemplo, tiene un tiempo importante que yo me he deslindado de estos programas y están a cargo de Fercho, por ejemplo, ¿no? De un equipo que respalda, porque bien los sueños ambiciosos inevitablemente son en equipo, ¿no? En conjunto.
Entonces, gracias también al trabajo de todo el equipo de Amigos de México es que se pueden realizar distintas labores. Oye, y hablando del equipo de amigos de México, me imagino que empezó con una idea, con un amigo o dos amigos. Realmente, ¿cuántas personas colaboran contigo, apoyen? Desde el aspecto del apoyo de rehabilitación para apoyo económico hasta el punto de cómo se organizan esto, cómo se consiguen los temas, cómo se consiguen las personas para participar en estos espacios. Tenemos un equipo aproximadamente de 10 personas. Es complicado porque, bueno, ustedes tienen proyectos, ¿no? Es complicado porque la gente, es difícil encontrar gente con el mismo interés y con un perfil similar. Pero afortunadamente las que han llegado y se han quedado son parte de esto y somos 10 más o menos. Muy bien, ahora, ¿qué tipo las personas cómo te pueden apoyar, cómo te podrían ayudar? O, o más bien de las personas que ya están, que hacia dónde ves el futuro, hacia dónde van a ir ustedes en Amigos de México, como decirle, oye, las personas que están aquí hemos pensado en esto, pero no hemos encontrado la persona. Digamos, de los que están ahí, donde necesitan más apoyo y más fortaleza y donde necesitan personas no hemos encontrado las personas idóneas para salir adelante, romper más barreras. Mm, Pues realmente yo creo que la gente o el perfil que requiere a Amigos de México o algún proyecto similar es gente con vocación, ¿no? Que le apasione cualquier tema, en este caso hablemos de la inclusión por generalizar y que quiera apoyar, ¿no? Y se puede apoyar desde alguna profesión o desde solo las ganas de apoyar. A nosotros realmente en lo que estamos interesados es en que más gente conozca nuestro proyecto para que más gente se suba al barco, ya sea como pacientes o como parte de un equipo, ¿no? Interdisciplinario que pueda abordar la discapacidad y la inclusión. Sí. Y por cierto, hablando de profesionistas y con ganas, en cuanto al equipo, tus colaboradores, me imagino que han de ser de personas más jóvenes o de tu misma edad, porque así normalmente empiezan los grupos y las acciones. Porque como dices, normalmente son los papás y ya después los papás que ya tienen adultos, pues siguen en esto. Realmente, tu Amigos de México es una organización, digamos, de jóvenes, por lo que me comentas. Sí, justamente, sí es una. Ajá, sí tenemos ese perfil de ser jóvenes. Todos, me parece que todos somos más idealistas aún el sistema no puede contra nosotros y contra nuestra mediocridad, ¿no? De conformarnos con lo que hay. Entonces, inevitablemente somos activistas. Oye, sí, y por cierto, es como la tercera vez que dices no conformarnos de cómo está, de cambiar el mundo y de que no nos conformamos y de eso. Coméntame, ¿qué es lo que querían cambiar para que un mundo sea verdaderamente incluyente? Tú que lo has visto, o sea, esos detalles que tú lo ves no es el aspecto médico, la actividad de la rehabilitación, sino es todo lo demás de información de contexto social. Coméntame esas barreras y los ideales que dices que ves y que se va a derribar. Yo creo que la cultura, ¿no? El nivel de pensamiento y de conocimiento que tenemos en este tema en específico de la discapacidad es poco. Si bien ya hay muchos proyectos y yo logro ver cada vez más gente haciendo cosas, hay muchas barreras culturales en cuanto a esto. Nosotros, por ejemplo, actuamos desde, o sea, la palabra inclusión me disgusta mucho, por ejemplo, porque habría que hablar de convivencia, ¿no? No tenemos por qué pedir algo que debe ser una ley o que incluso lo es, ¿no? Por ejemplo, la ley de salud para todos, de vivienda digna, de todos estos detalles.
Entonces, hablar de inclusión es algo que me disgusta, es nuestra bandera, pero porque no habría que hablar de ello, habría que hablar de convivir. ¿Y cuáles son las dificultades o por qué no se convive con las personas con discapacidad? Creo yo, eh, porque pues se tiene desde muchísimo tiempo atrás este pensamiento de que son angelitos, ¿no? De que sí, estas limitaciones que fueron heredadas de generación en generación y la misma gente antes no salía de sus casas. En algún programa similar a este me preguntaron si tú pudieses poner una regla en tu país, ¿cuál sería? Y yo, que salgan las personas con discapacidad, porque entonces visualizarla y saber que la gente es gente por ser gente y no porque es normal, como dicen, o porque somos de pie o etcétera, por eso vale, creo que eso cambiaría radicalmente el crecer como cultura. ¿Sí? Y otra idea de lo que estoy viendo, porque tú dices, una cosa es ser paciente y otra cosa es convivir, ser personas, como que tú identificaste eso, una cosa es lo que requieres como servicio médico, como rehabilitación, pero además no solamente te quiero ver como paciente, te quiero ver como persona, con una vida. Y en ese sentido, me parece que muchas de las personas que participan en este movimiento son personas con discapacidad. Le estás dando, bueno, estás conviviendo y alzando la voz de las personas con discapacidad. ¿Es correcto? Sí, justo esto que mencionas es importante y en algún momento estudiar terapia física me costó trabajo porque el enfoque, por ejemplo, de la terapia ocupacional es ver al paciente como un todo, ¿no? Como un mundo. Y la terapia física se enfoca más en el cuerpo. Entonces, incluso yo pensaba, creo que me equivoqué de carrera porque no logro aterrizar bien la visión de quien me lo comparte, ¿no? De mis profesores. Pero la terapia ocupacional, que también me encanta mucho y estoy enamorado, habla de eso, ¿no? De ver al paciente como un todo, como si ahora va a estar en silla de ruedas, si en su casa hay escalones, ¿no? Si el acceso, si hay rampa, si con cuántas personas vive, si las personas con las que vive tienen fuerza física para apoyarle. Entonces, sí, justo ver a las personas por lo que son y darles esa valía, creo que es la verdadera lucha y hacia lo que estamos enfocados. Sin embargo, bueno, como te decía, y lo he sido repetitivo, tal vez hay que hablar de inclusión, desafortunadamente. Sí, porque hay que decir cuáles son las barreras de la sociedad. Porque la persona en sí mismo puedes convivir con la persona con discapacidad y personas que conocen la discapacidad saben cómo convivir. Pero esa es como la curva de aprendizaje y realmente no tendríamos que tener una curva de aprendizaje, sino es más bien donde yo esté, tú no te vas a dar cuenta de mi discapacidad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y podemos convivir en circunstancias iguales. Y eso es lo que no tenemos y por eso se lucha por la inclusión. Ahora, de, de lo que has hecho en este año y medio de Amigos de México, ¿cuáles son las experiencias positivas que te ha dejado este movimiento? El aprendizaje, justo el aprendizaje, el valorar lo que tengo, ¿no? O sea, yo les digo y me lo digo a mí mismo cuando tengo un mal día, ¿no? Digo, ok, hay gente que se molesta porque suena el despertador, ¿no? Y, oh, otro día, lo tengo que apagar. Y hay gente que tiene mejor calidad de vida que si le ponen un celular al lado con una alarma, tal vez no la pueda apagar porque tiene discapacidad, tal vez, ¿no? Porque tiene un tono alto, porque tal vez no tenga un brazo. Entonces, eso me ha ayudado mucho a valorar lo que sí tenemos y a compartir ese enfoque también con los pacientes, porque a veces tienen
una discapacidad, no, o sea, una alteración de la capacidad, pero yo lo digo, tienen otras 100 capacidades que desarrollan y que es por lo que hay que ver, ¿no? Ok, tenemos esto que actúa diferente, pero tenemos esto que podemos potencializar. Entonces, desde ahí, ese es mi punto de vista. Sí, oye, y ahorita que comentaste, bueno, como los tres pilares, lo primero es dar el servicio de rehabilitación a todos según las necesidades. El segundo es que la persona con discapacidad conviva, que sea parte de la comunidad y que te compartas esas experiencias. Sí lo puedo hacer, es difícil y realmente valoro el hecho de que yo pude levantarme, yo pude hacer las cosas, no importa el esfuerzo. Y eso es lo que se valora, el esfuerzo, el carácter humano de hacer las cosas. No es de lo hiciste rápido, lo hiciste tanto, sino es de yo di el 100% de mí para hacer lo que se puede hacer como cualquier persona. Pero aquí viene el tercer como pilar de tu actividad, que es el cambio de visión médica. Porque estás dando pláticas para personas con discapacidad y también para médicos. Y esa parte, ¿cómo opera? Digamos, esa reunión de información médica. Pues estamos invitando a personas que hablen de ello. Algunas tienen discapacidad y algunas no. Entonces, en ese sentido, es prácticamente, por ejemplo, invitamos ortopedistas, ¿no? Para que compartan cómo es vivir en silla de ruedas, hablando desde el punto de vista médico, desde el cuerpo, tal vez. La que lleva a cabo estos programas es Gema, por ejemplo. Gema Méndez, ella es psicóloga, es maestra en psicología y ella tiene toda la capacidad para poder abordar estos temas. Ella es una persona con discapacidad, es madre y a mí me encanta también la visión que tiene porque ella puede dar el enfoque de cómo es que vive un hijo con una mamá con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Casi siempre hablamos de la persona y la discapacidad, pero ella tiene una visión súper grande porque es madre y los hijos, bueno, nos comenta que los amigos de sus hijos lo molestan, ¿no? Y entonces ella tiene que, aparte de afrontar lo propio, afrontar lo que vive su hijo. En ese sentido, ella, por ejemplo, es la experta en este programa y en este enfoque. ¿Sí? No, y me encanta cómo tienes una visión de persona. Es alguien, es algo médico, lo realiza la persona que se llama Gema, es una profesionista que está encargada y que hace esto, y que también es mamá. Y el último detalle ahí es vive con discapacidad, es una madre con discapacidad. Y por cierto, la vivencia de discapacidad, que es lo que estamos luchando, que es no la inclusión, son los estigmas de las nuevas generaciones de los jóvenes respecto a una mamá con discapacidad. Es de cómo le explicas a tu hijo, a tu hija, de, oye, somos diferentes, yo lo puedo vivir, yo lo puedo afrontar, yo soy fuerte, pero imagínate que alguien más lo afronte por ti y es una persona que naturalmente tú tienes que empoderar y proteger. Eso es realmente complicado. Y hablando de otras organizaciones con otras visiones, yo tengo más de 40 años, entonces yo viví en un entorno donde no había ninguna visibilización. Muchos de mis colegas y de mis profesores todavía me tratan como persona con discapacidad. Los que conocen la discapacidad familiar me incluyen, pero la mayoría no. La generación más joven, después del año 2000, del 95 hacia 2000, de esa generación, ya me dices, bueno, eres Agustín, eres profesionista, abogado, profesor con discapacidad, ¿algo más? O sea, danos clase, explícanos. No queremos ver tu vida de discapacidad. Ellos ya ven ese aspecto. La discapacidad es normal. Pero yo estoy hablando a nivel de universidad, que ya tienen una madurez, una profesionalización. Pero ese estigma de ver la discapacidad como algo negativo es natural. Ahorita lo acabas de decir, aunque las nuevas generaciones estén más abiertas, los niños
y las niñas no saben qué es la discapacidad. Posiblemente sea una responsabilidad de la sociedad y de los padres de hoy. Sí, es una mamá con discapacidad, igual como cualquier otra que requiere apoyos. Digamos, es como, creo que serían los papás que no saben explicarle a los niños cómo tratar a la mamá con discapacidad y al hijo que tiene una mamá con discapacidad. El propio estigma de los papás se transmite hacia a los hijos. Claro, y por ejemplo, hace algún tiempo estaba escuchando a una amiga que decía, es que nuestras generaciones, ¿no? Los más jóvenes, no queremos hijos, porque es mucha responsabilidad, porque el mundo está así, está así, y dice, pero también nosotros somos responsables de lo que vamos a sembrar en las nuevas infancias, ¿no? Aunque no tengamos hijos, no solo no tener hijos nos libera de esa responsabilidad. También nosotros debemos actuar diferente para que las nuevas generaciones puedan pensar distinto. Me hizo ruido esto que dijiste aunado a esto. Sí, no, realmente una de las funciones por la cual tengo este espacio y normalmente hablo de estos temas, no es para mí, no es para los papás, sino es para otras personas que se vean y que no solamente sea, sino alguien más pueda ver qué es vivir la discapacidad, la barrera, y es decir, existe, pero se puede eliminar para eliminar esos perjuicios. Y el otro y el otro detalle, ahorita me estaba imaginando, ¿has tenido diálogo con tus profesores, con otros profesionistas que te enseñaron? Porque ahorita, como tú estás viendo el mundo, le estás enseñando a las nuevas generaciones y a la otra generación cómo es la inclusión. Porque tú no eres el terapista, bueno, es terapia física, es esto, sino tú estás diciendo, tengo que ver a la persona en su sentido completo, ver esas diferencias. Realmente estoy pensando, aún con tu juventud, que ya estás siendo un profesor, un experto, un profesional con una responsabilidad social para enseñar a la sociedad a ser incluyente. Y no es te digo las experiencias para que elimines las barreras y que puedas ver a la persona y no ver la barrera. Y realmente admiro eso. No sé si has podido lograr ese cambio en el sector de terapia y médicos o con tus ex profesores. Y justo es un tema importante el que tocas porque es increíble que uno estando aquí tenga tanto desconocimiento, ¿no? En algún momento estaba platicando con un profesor y le puse PCD, ¿no? Y me pone como, qué es PCD? Y yo, personas con discapacidad, y me dice, y un término de los que sabemos que no son correctos, ¿no? Y yo dije, ¿de verdad alguien que tiene años actuando con personas con discapacidad, con personas con incapacidad también, puede hacer eso? Yo dije, eso no. Y fíjate que es un área que creo que de oportunidad, ¿no? Que a través de esto, indagar también en el área de salud para que ellos también sepan que es hablar de inclusión, vaya. No, y ahorita que dijiste PCD, dije, bueno, sí, persona con parálisis. Yo tengo parálisis, yo lo digo abiertamente ¿Ok? para quitar esos estereotipos. Es que la parálisis, que esto, que el otro, es de... No, el diagnóstico médico, si tiene su parte médica verdadera, barreras, eso no lo niego, pero también el esfuerzo, la experiencia humana te lleva a la inclusión. No puedes llevarte por el estigma de PCD. Ahorita que estabas hablando con el profesor, es de, bueno, a lo mejor no sabe persona con discapacidad, pero pensaba a lo mejor persona con parálisis. Y iba a decir, es que son incapaces. Ahorita que lo acabas de decir, es que son incapaces, no, requerimos apoyo. Y también requerimos apoyo por estas barreras y con estas facilidades. Pero eso es lo importante de estos espacios y de lo que haces en Amigos de México. De
Una cosa es que seamos profesionistas y otra cosa es que no tengamos esa barrera profesional, cliente, paciente, tal, en la parte académica, sino es de, tienes una persona de tu lado. Además de los aspectos profesionales, acuérdate que va a ser una persona, que va a ser un niño, que va a ser una mamá, que va a tener una vida. Y tú como persona tienes que, como profesionista, como ser humano, le tienes que, como miembro de la sociedad, decirle, oye, es esto, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no piensas a futuro? Porque todos hemos pensado, a lo mejor nunca te han dado ese lugar para que tú pienses que tú eres el agente de cambio, que tú puedes hacer las cosas o que tú vas a ser un tío, una tía, un papá, una mamá, que vas a tener pareja. Y eso es lo interesante de ahorita hablando contigo, que veo esa conversación, cómo fluye, cómo tú lo ves, eres igual. No estoy hablando de inclusión, sino más bien te planteo, bajo principios de igualdad, qué hay que hacer. Ya después cuando me dices, tengo estas barreras, bueno, las eliminamos de manera solidaria, tú y yo, la sociedad. Y para eso, si quieres, utilizamos la palabra inclusión, que no debemos utilizarla. ¿Por qué? Porque si la persona es incluyente, si el entorno es incluyente, realmente no hay barreras. Yo me logré incluir en una época donde no había inclusión. Entonces, el esfuerzo comunitario social de tu grupo social, tu familia, tus amigos que te apoyan, logra la inclusión. Tú no la logras ni la sociedad, sino son tus grupos. Lo que tú estás construyendo entorno social, grupo social incluyente. Por cada quien, que personas de talle 1, de talle 2. Son cosas que de niño no sabía, que de joven no sabía, y ya de adulto, que ya ahorita soy un profesor, con que me doy cuenta, oye, mi poder de cambio y mi responsabilidad frente a la nueva generación es distinta. Y es cuando me di cuenta, oye, esa responsabilidad lo asumieron otros y me abrieron camino. Claro. Me abrieron camino sin decirlo. Me decían, tú eres igual, pero ese cambio de poder, de cambiar la sociedad, logró que estuviera aquí. Y admiro que en Amigos de México y tú lo puedas estar haciendo de esta manera tan sencilla, tan humana y tan directa. Sí, claro, y también en mis otros emprendimientos, por ejemplo, creo que esto es bidireccional. Por ejemplo, hay un proyecto que tengo y actúa una persona con discapacidad, ¿no? Y le digo, mi modo de respetarte, de respetar esa inclusión, es tratándote igual, ¿no? No te puedo poner en un lugar con privilegios porque eso sería peor, es contraproducente. Y también a las personas sin discapacidad, por así decirlo, que invito a estos proyectos, inevitablemente aprenden cosas y su panorama cambia. Por ejemplo, tengo entrevistadores de estos programas que no tienen discapacidad y jamás han participado en la discapacidad. Los invito y claro, empiezan a decir cosas como romantizar la discapacidad, como decir gente minusválida y así, pero se van con un enfoque totalmente distinto. Y, y eso para mí es en donde más he notado que, como bien dices, el cambio se genera en la gente que te rodea. No, y ese cambio, además con una generación más con más cambio, con otras herramientas de luchar por el cambio, de lograr el cambio, es distinto. En mi generación es de, si usas una palabra equivocada, si no incluyes, si eres excluyente, grito, te insulto y me voy. Y realmente ahorita lo que estás diciendo es de, en ese diálogo constructivo de como que quieras o no, vas a ver mi reacción humana a través de la pantalla, que si estoy a favor, de que estoy en contra, poco a poco se dan cuenta como que algo pasó, a lo mejor otra persona dice un comentario y poco a poco se logra ese cambio de las propias personas entrevistadoras que invitas a ese espacio y que el propio grupo los logra cambiar hacia eliminar esas barreras y eliminar esas casillas y categorías para decir todos somos personas igual y que todos podemos lograr la inclusión. Y ya para concluir y cerrar,
¿dónde las personas pueden encontrarte, apoyarte y lograr este cambio? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde estás operando? Me imagino que es en la Ciudad de México. Esos detalles, si las personas ya quieren contactarte, ¿cuándo lo podrían hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? A partir de ya. Sí, tenemos nuestras redes. En Facebook estamos como Fundación Amigos de México y tenemos, como bien dices, nuestra principal sede en Ciudad de México, pero también tenemos en Texcoco, Estado de México, pacientes. Y queremos encontrar la manera de que, por ejemplo, gente nos escribe de Michoacán, ¿no? Lo que hacemos es hacer una búsqueda a ver si dentro de nuestros conocidos hay alguien, una persona fisioterapeuta, por ejemplo, cerca de su zona y esta persona se puede convertir en voluntaria, ¿no? De Amigos de México. Hemos trabajado en este modelo, sin embargo, no hemos tenido concretado ese objetivo por la falta de gente que nos conozca, pero estamos en camino de ello. Entonces, realmente si alguien quiere sumarse, por ejemplo, lo que te decía, mi equipo no todo está en la Ciudad de México, están en Morelia, están en Toluca, ustedes también me parece que no están acá y estamos actuando juntos, ¿no? Siempre la disposición para hacer algo es lo que determina que se concrete algo, ¿no? Y los pacientes igual que nos escriban y encontramos la manera de poder influir en ellos de manera positiva. Sí. No, y además, como lo dices, no es, sí es un movimiento social, asociativo, de organización, pero no es un movimiento de caridad. Sí se paga, hay una cuota de recuperación, hay una responsabilidad social, pero es un profesionista, un terapista que lo encuentras y que presta un servicio profesional y que, sabiendo las dificultades, ustedes lo apoyen en la técnica, conocimientos de cómo empoderar, hasta posiblemente con apoyo económico de la persona, pero sigue pagando. ¿Por qué? Porque son iguales, como cualquier profesionista. No es que la persona con discapacidad sea sujeto de caridad, o que también hay muchas personas con discapacidad que puedes decir, tú estás en otro estrato y otras posibilidades y debes ser responsable con otras personas con discapacidad que efectivamente no pueden obtener estos servicios. Y eso es lo interesante ahorita de lo que estás comentando de los servicios, que ya no es un cambio asociativo de la organización lo hace, sino cambias las personas, buscas las personas y haces los vínculos en esas zonas. Realmente me impresionó que tú dices, yo estoy aquí, pero ya opero en donde yo pueda lograr esos vínculos. De verdad, me impresiona esa actitud emprendedora. Gracias. Sí, porque sí, esa actitud de, sí, esto es algo profesional, es algo sustentable, porque no es algo de responsabilidad social, sino es una responsabilidad individual y profesional de cada quien, de poder ayudar a alguien, a una persona igual que tú en la sociedad, no grupos, nada de esto. Bueno, y ya por último, no sé si quieras hacer un comentario, sugerencia. Realmente, las personas que están viendo este video, que resulta ser en México y también en Latinoamérica, en general, cualquier país donde se habla español, o, o que se utilice la interpretación de lengua de señas mexicana, porque también es un grupo específico que este espacio ayuda a promover este tipo de información. ¿Qué te interesaría que conociera el público en general de qué se puede hacer, qué sería tu visión? Y ya te dejo el micrófono para cerrar este espacio. Es todo tuyo estos últimos momentos. Gracias. Solamente agradecer y concluir con una frase que me gusta en tanto a la discapacidad. Y es que la discapacidad
es un método que nos invita al trabajo en equipo, a la colaboración. Me gustaría terminar con eso y pues nada, solamente agradecer. Si conocen a alguien que requiera terapia física o ustedes mismos requieren terapia o asesoría, pueden buscarnos. También desarrollar su cuerpo, mejorar sus habilidades y capacidades. También pueden buscarnos en las redes Fundación Amigos de México en Facebook. Estamos para servirles. Gracias, Agustín. No, gracias a ti y de verdad, gracias por ese esfuerzo de las nuevas generaciones en épocas de crisis, lograr hacer un cambio de dentro se puede. De verdad, sí, y con eso cierro este espacio y este capítulo de una iniciativa por la inclusión. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Y agradezco a Dalia Solís en la interpretación de lengua de señas y al equipo de producción de Entre Todos y nos vemos al próximo capítulo. Hasta luego.